conceptos generales sobre parasitología. Estos temas, aspectos históricos, asociaciones biológicas, terminología, clasificación, adaptaciones biológicas, ciclos de vida, mecanismos de acción, inmunología, biología molecular, epidemiología, prevalencia de la parasitosis, distribución geográfica, prevención y control, importancia económica, generalidades sobre parásitos del reino protista, generalidades sobre elementos, sobre artrópodos. Desde tiempos antiguos, los pueblos de todas las culturas han tratado de explicar las causas de la enfermedad y la muerte, por lo cual han combinado conceptos religiosos, mágicos, demoníacos, astrológicos y en los últimos siglos explicaciones científicas. Igualmente, en la curación de estos males han participado brujos, sacerdotes, barberos, chamanes y médicos. Según la época, el tipo de enfermedad y etapa en que han desarrollado sus conocimientos. Según las culturas, se ha utilizado todo tipo de curaciones como rezos sortilegios, recetas con plantas y extrañas combinaciones esotéricas. En los últimos siglos se emplearon químicos, productos derivados de plantas y con ciencia y tecnología compuestos sintéticos. Los conceptos sobre el origen de las enfermedades, entre las que se incluyen las producidas por parásitos, se influyeron transmitiendo la tradición oral como aparece en la Biblia y luego con el invento de la escritura en registros escritos. Posiblemente a finales del siglo IV a.C. dejaron registros sobre la práctica médica de esos tiempos. Actualmente muchos de esos escritos médicos sobre las enfermedades comunes de los pueblos antiguos, pero los principales son los papiros de la época faraónica. Como no se distinguían científicamente los agentes causales de las enfermedades, las descripciones de ellos se referían a los aspectos clínicos generales, como se encuentra en el papiro de Evers, en el 1550 a.C., donde se recopila gran información de las llamadas enfermedades internas y se mezclaban la magia y la ciencia. En él se hace referencia a la hematuria, manifestación clínica importante en la esquistosomiasis por esquistosoma hematubium. Huevos de este parásito fueron encontrados calcificados en momias embalsamadas 1200 a.C. El llamado papiro de Berlín 1500 a.C. trata sobre enfermedades de los niños y en el papiro de Chester Beatty en 1300 a.C. se hace referencia a las enfermedades digestivas. Los términos gusano y verme aparecen en los escritos egipcios explicando conceptos sobre dolencias del cuerpo y del espíritu, los que relacionaban con el demonio. Se mencionan específicamente en el papiro Anastasio y se hace referencia al quinto gusano que pica el diente como responsable de las caries dentales responsables del dolor. En el siglo I después de Cristo, un médico del emperador Claudio recomendaba ahumar el gusano hasta matarlo con el narcótico llamado beleño. La falsa teoría sobre las caries persistió durante muchos siglos en varias culturas hasta que Pierre Fauchard en 1733 en su libro sobre odontología rechazó a los gusanos como causa del dolor de la muela, así como la teoría de los gusanos dentales. El médico francés Nicolas André, apodado el doctor gusano, propuso en 1701 la existencia de otros gusanos como causa de enfermedad y fue el primero en afirmar que la tenia del hombre estaba compuesta por cabeza, cuerpo y cola y describe correctamente el Scolex de Tenia saginata. Este médico publicó el tratado titulado sobre la generación de gusanos dentro del cuerpo humano, en el que se explicaba la patología vermicular que sería la causa de varias enfermedades como peste, sífilis y viruela y proponía curaciones antihelmínticas. En los primeros siglos se tenía gran fe en el poder mágico de las palabras y se utilizaron conjuros para las curaciones. Estas creencias llegaron hasta la Edad Media y en esta época se conoció el conjuro de Tegernsee para los gusanos, que en una traducción al lenguaje de este tiempo dice: gusano, arrástrate hacia afuera acompañado por 9 gusanitos. Varias ideas erróneas se afirmaron como científicas. Referencias precisas sobre parásitos intestinales y sus complicaciones aparecen en la Biblia. La ley mosaica se refiere a los cerdos, animales que han sido importantes reservorios de parásitos como triquinosis, cisticercosis y otras infecciones bacterianas que producían problemas de salud en los israelitas y otros pueblos que comían carne cruda de estos animales. En el libro Levítico, capítulo 11, 1:8, dice textualmente: ley acerca de los animales puros e impuros habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: decía a los hijos de Israel que a los animales que comeréis entre las bestias de la tierra, todo cuadrúpedo que tiene hendida la pezuña en dos partes y rumia, podéis comerle, más a todo aquel que aunque rumia y tiene pezuña no la tiene partida, no lo comáis antes, le tendréis por inmundo. Más adelante continúa: y el cerdo que teniendo hendida la uña, no rumia de la carne de estos no comáis, ni tocáis sus cuerpos muertos, porque son inmundos para vosotros. Los israelitas que guardaban la ley estaban previniendo la infección de triquina y otras enfermedades infecciosas parasitarias. En el siglo VII, la ley islámica hizo la misma prohibición con los cerdos. En los capítulos correspondientes a las parásitos se ampliarán los aspectos históricos sobre la presencia de los parásitos en tiempos antiguos y el momento en el cual se describieron científicamente.
Asociaciones biológicas. Los únicos seres vivos capaces de sintetizar sus propios componentes son los vegetales. De ellos se sirven los animales herbívoros para su crecimiento y subsistencia. Los omnívoros y carnívoros, incluyendo el hombre, se aprovechan de los herbívoros para su alimentación y consumen además otros animales. Se crean de este modo las cadenas alimenticias que originan luchas biológicas por la subsistencia, en las cuales el más fuerte destruye y consume al más débil. No es este el único fenómeno biológico en relación con la supervivencia y alimentación de los animales. Existen seres vivos inferiores que se aprovechan de otros superiores para alojarse y nutrirse. Estos son los parásitos. Hay varios tipos de interacciones biológicas en las cuales los dos organismos se asocian para vivir. Los más importantes son parasitismo. Este tipo de asociación sucede cuando un ser vivo o parásito se aloja en otro de diferente especie, huésped o hospedero, del cual se alimenta. El parasitismo abarca desde los virus hasta los artrópodos, pero por costumbre se ha restringido el término parásito para aquellos organismos que pertenecen al reino animal. Por este motivo, este libro no incluye virus, bacterias y hongos. Desde el punto de vista biológico, un parásito se considera más adaptado a su huésped cuando le produce menor daño. Los menos adaptados son aquellos que producen lesión o muerte al huésped que los aloja. En los periodos iniciales de la formación de la vida en la Tierra, los parásitos fueron con gran probabilidad seres de vida libre que al evolucionar las especies se asociaron y encontraron un modo de vida que los transformó en parásitos. Comensalismo se presenta cuando dos especies diferentes se asocian de tal forma que solamente una de las dos obtiene beneficio al alimentarse del otro, pero ninguna sufre daño. La rémora que vive adherida al dorso de los tiburones ingiere los restos de los alimentos que consumen estos. En parasitología se consideran parásitos comensales los que no producen daño al huésped. Ejemplo, algunas amibas no patógenas. El comensalismo en que las dos especies se obtienen beneficios se denomina mutualismo. Inquilinismo ocurre cuando un ser se aloja en otro, sin producirle daño y sin derivar alimento de él. Existe un pez que vive dentro del cuerpo de ciertos equinodermos de donde sale para nutrirse. Algunos consideran que la hembra de esquistosoma vive como inquilino en el cuerpo del macho. Simbiosis sucede cuando dos especies diferentes se asocian para obtener beneficios mutuos sin el cual no pueden subsistir. Por ejemplo, los comegenes, los cuales, al no poseer enzimas digestivas, se asocian con ciertos protozoos en su tubo digestivo, transforman las células en azúcar, proporcionando alimento para ambos. Oportunismo se refiere a los microorganismos que por lo general no causan patología en los huéspedes inmunológicamente normales, pero invaden cuando existe una alteración del estado inmune. Por ejemplo, Cryptosporidium en pacientes con SIDA. Terminología huésped u hospedero se utiliza para denominar al animal que recibe el parásito. Se denomina huésped definitivo al que tiene el parásito en su estado adulto o en el cual se reproduce sexualmente. Se llama huésped intermediario al que tiene formas larvarias en desarrollo o en el cual se reproduce de manera asexual. Huésped paraténico o transportador es el que tiene formas larvarias que no se desarrollan. Por ejemplo, el hombre es huésped definitivo de Ascaris lumbricoides, los caracoles son huéspedes intermediarios de fasciola hepática y los peces son huéspedes paraténicos de Gnatostoma spinigerium. Reservorio se considera un reservorio al hombre, animales, plantas o a materia inanimada que contengan parásitos o otros microorganismos que pueden vivir y multiplicarse en ellos y ser fuente de infección para huéspedes susceptibles. En el caso de parasitosis humanas, el hombre es el principal reservorio debido a que la mayoría de los parásitos que lo afectan pasan de hombre a hombre. Por ejemplo, el perro es animal reservorio para la leishmania. Portador, estado de adaptación animal en el cual el microorganismo patógeno vive en el huésped sin causarle daño, como sucede en el 90% de las personas positivas con tema o EVA histolítico. Vector se considera que en parasitología que el vector es un artrópodo u otro animal invertebrado que transmite el parásito al huésped, bien sea por inoculación al picar, por depositar el material infectante en la piel u en casa o por contaminar alimentos u otros objetos. Los vectores pueden ser solo mecánicos, moscas o cucarachas, o ser biológicos cuando los parásitos se multiplican en ellos o las larvas se transforman para ser infectantes. Por ejemplo, el mosquito Anopheles es el vector de Plasmodium y el mosquito Aedes es el vector de la filaria Wuchereria bancrofti. Filaria Wuchereria bancrofti. Ambos son vectores biológicos. Infección parasitaria sucede cuando el huésped tiene parásitos que no le causan enfermedad, lo cual constituye el estado de portador sano. Sucede con la presencia de amibas no patógenas como Entamoeba coli y en infecciones parasitarias leves como en parasitismo con pocos tricocéfalos. Tricuria. Enfermedad parasitaria se presenta cuando el huésped sufre alteraciones patológicas y sintomatología producidas por parásitos. Zoonosis parasitaria ocurre cuando parásitos de animales vertebrados se transmiten al hombre, por ejemplo en la teniasis, en la cual el cerdo o el ganado no tienen la forma parasitaria en los músculos. También se consideran zoonosis las parasitosis que se presentan tanto en el hombre como en los animales, como en el caso de la tripanosomiasis,
existente en animales salvajes y en los humanos. Endemia es presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica. Cuando la frecuencia de esta enfermedad es más alta de lo esperado, se llama hiperendemia. Epidemia es la ocurrencia de un número apreciable mayor de lo esperado en casos de enfermedad en un área geográfica y en un tiempo limitado. Prevalencia es la frecuencia de una entidad en un momento dado y se expresa en tasa o porcentaje. Incidencia es la frecuencia de un hecho a través del tiempo e indica la tasa de casos nuevos. Patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. Virulencia es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. Periodo de incubación es el intervalo que ocurre entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas. Periodo prepatente corresponde al tiempo que transcurre entre la llegada del parásito al huésped y el momento en el cual sea posible observar la presencia de alguna de sus formas. En algunos casos este periodo puede coincidir con el de incubación, por ejemplo el periodo prepatente de las carías, y este es el tiempo que transcurre entre la ingestión de huevos embrionados y la aparición de huevos en el examen coprológico procedentes de parásitos adultos. Periodo patente es el tiempo en el cual el parásito puede ser demostrado en el huésped. Este periodo generalmente coincide con la fase activa de la enfermedad. Periodo subpatente es aquel en el que no se encuentran los parásitos durante algún tiempo porque permanecen en menor cantidad o en lugares difíciles de demostrar. Puede coincidir con periodos clínicos de mejoría equivalentes a etapas latentes de la enfermedad. Cuando los parásitos se hacen patentes de nuevo y aparecen los síntomas, otra vez se considera que hubo una recaída. Esto puede suceder en malaria por Plasmodium vivax. Clasificación. Los parásitos se pueden clasificar de distintas maneras. Se habitan en el interior o en la parte externa del huésped. Se dividen en endoparásitos y ectoparásitos. Algunos autores le dan el nombre de infección a la invasión interna como la malaria y de infestación a la externa como ocurre con los artrópodos. Según el tiempo de permanencia del parásito en su huésped, se dividen en permanentes y temporales. Los primeros son aquellos que indispensablemente deben permanecer toda su vida en el huésped. La mayoría de los parásitos humanos pertenecen a este grupo. Los temporales, como las pulgas, son aquellos que solamente habitan transitoriamente en el huésped. Según la capacidad de producir lesión o enfermedad en el hombre, los parásitos pueden dividirse en patógenos, ejemplo Plasmodium, y no patógenos, ejemplo Entamoeba coli. Los patógenos en determinadas circunstancias no producen sintomatología ni causan daño a los huéspedes, como ocurre en los portadores, por ejemplo, infección leve por Trichuris trichuria. En condiciones especiales de susceptibilidad del huésped, los parásitos pueden aumentar su capacidad de producir lesión. En este caso se les considera parásitos oportunistas, como ocurre en invasiones masivas de estrongiloides o toxoplasma en pacientes inmunodeprimidos. En general, la lesión o sintomatología que causan los parásitos los patógenos en el huésped depende del número de formas parasitarias presentes. Desde el punto de vista médico, es importante diferenciar el hecho de tener parásitos en el organismo, parasitosis o infección parasitaria, y el de sufrir una enfermedad parasitaria. Debe entonces quedar establecido que el hecho de tener parásitos no implica sufrir enfermedad. Taxonomía y nomenclatura. La clasificación de los parásitos como la de otros seres vivos la estudia la taxonomía, la cual forma grupos con base en las características anatómicas. El filósofo y biólogo griego Aristóteles fue el primero en clasificar los organismos según sus semejanzas estructurales. El florecimiento de la sistemática en el siglo XVIII culminó con el trabajo de Carolus Linnaeus, 1707-1778, quien sentó las bases del actual esquema de clasificación de los organismos. Esta clasificación fue propuesta en su obra Systema Naturae, en donde publicó el nombre de un gran número de especies. Las categorías taxonómicas de mayor a menor son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Esta última constituye la unidad biológica basada principalmente en la morfología, bioquímica, fisiología y genética. A cada uno de los grupos se les puede subdividir en otros anteponiendo el prefijo sub o super, por ejemplo subgénero, superfamilia. La especie puede tener también algunas variaciones que se llaman subespecies o razas. Actualmente se precisa la clasificación con los estudios del ADN, ácido desoxirribonucleico, en donde se llega a definir la huella digital de los individuos. Además, de acuerdo a los estudios realizados por Wesse, Candler y Willis en 1990, y a partir de comparaciones de secuencias de ARN ribosomal, se reconocen 3 dominios monofiléticos por encima del nivel del reino: eucaria, todos los eucariontes; bacteria, las bacterias verdaderas; y arquea, otros procariontes separados de las bacterias por la estructura de la membrana y la secuencia de ARN ribosomal. La parasitología, desde el punto de vista biológico, utiliza el mismo sistema de clasificación tradicional. Los grupos más importantes que se estudiarán están comprendidos en el reino protista, subreino protozoa, y reino animalia, subreino metazoa. El nombre científico de los parásitos se expresa con dos palabras latinizadas o nomenclatura binomial. El nombre científico de los parásitos se expresa con dos palabras latinizadas o nomenclatura binomial.
que no cambian en los idiomas, muchas de ellas derivadas de raíces latinas o griegas, o nombres propios también latinizados. La primera palabra es el nombre del género, que es un sustantivo y debe escribirse con mayúscula la primera letra. La segunda palabra corresponde al nombre de la especie o epíteto específico propiamente y se escribe todo con minúsculas. Siempre se usa letra itálica, bastardilla o cursiva en las publicaciones de imprenta y subrayado en las manuscritas. Por ejemplo, Ascaris lumbricoides, que indica la especie del género Ascaris, que parasita el nombre. Es frecuente que después de haber mencionado el nombre científico al comienzo se escriba en lo sucesivo la inicial del género y el nombre de la especie, A. lumbricoides. Para mayor precisión, algunas publicaciones utilizan el nombre del autor que hizo la clasificación de la especie, seguido de la fecha. Por ejemplo, Musca doméstica, Linneo 1758. Los nombres científicos están reglamentados por la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica. Hay parásitos que en los diferentes idiomas tienen nombres vulgares, pero estos se deben de escribir con minúscula. Por ejemplo, se ha castellanizado el nombre de Trichuris trichuria por el de tricocéfalo. Para designar el nombre de la enfermedad parasitaria, tradicionalmente se adoptó el nombre del parásito con la terminación asis o iasis. Para filaria, nombre común, filariasis. Giardia, nombre genérico, Giardiasis. En 1990, durante el Congreso Internacional de Parasitología, ICOPA 7, la Federación Mundial de Parasitólogos aceptó cambiar la nomenclatura de la enfermedad según las recomendaciones de un grupo internacional de expertos nombrados por el Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial para el Avance de la Parasitología Veterinaria. Fue así como se decidió unificar los nombres de las infecciones al cambiar las últimas letras del nombre común del parásito del género por el sufijo osis. Por ejemplo, palantidiosis, giardia, giardiosis, demodicosis. A pesar de esta norma, la mayor parte de la literatura médica sigue utilizando la terminación asis, por lo cual hemos decidido seguir esta costumbre en la presente edición, excepto en algunas parasitosis que siempre han terminado en osis, como triquinosis. Algunas parasitosis conservan sus nombres establecidos como malaria y enfermedad de Chagas. En otras ocasiones se ha usado el nombre científico del parásito precedido de la palabra de infección o enfermedad. Por ejemplo, infección por Plasmodium falciparum, alergia por Simulium. En el caso de infección por entamoeba, el nombre correcto es entamoebosis. Debido al amplio uso del término amebiasis para la infección entamoeba histolítica, conservaremos este nombre. Adaptaciones biológicas. Durante la evolución de las especies, los parásitos han sufrido transformaciones morfológicas y fisiológicas para poder adaptarse a su vida parasitaria. La mayoría no posee órganos de los sentidos y el sistema nervioso es rudimentario. El aparato digestivo, cuando existe, está adaptado a la absorción de alimentos ya digeridos. Los aparatos circulatorio, respiratorio y de excreción son muy simples. Algunos han adquirido órganos de fijación, como ventosas, ganchos, etc., pero el sistema que ha presentado más cambios es el reproductor. En los helmintos existen machos y hembras, aunque algunos son hermafroditas. En todos, la mayor parte del cuerpo está ocupado por el sistema reproductor y la capacidad de producir huevos o larvas es muy grande. Los protozoos también tienen una gran capacidad de multiplicación, o bien sea por división sexual o asexual. Esta facilidad reproductiva de los parásitos contrarresta el gran número que se pierde en el ciclo de vida. Ciclos de vida. Por el ciclo de vida se entiende todo el proceso que para llegar al huésped, desarrollarse en él y producir formas infectantes que perpetúan la especie. El ciclo de vida más simple es aquel que permite a los parásitos dividirse en el interior del huésped para aumentar su número y a su vez producir formas que salen al exterior para infectar nuevos huéspedes. Este ciclo existe principalmente en los protozoarios intestinales. En los alimentos se presentan otros tipos de ciclos que requieren la salida al exterior de huevos o larvas que en circunstancias propicias de temperatura y humedad llegan a ser infectantes. En ciclos más complicados existen huéspedes intermediarios en los cuales las formas larvarias crecen o se multiplican antes de pasar a los nuevos huéspedes definitivos. En algunos casos existen reservorios animales o más de un huésped intermediario, y en otros es indispensable la presencia de vectores. Los pasos, a veces muy complicados a través de huéspedes o del organismo humano, están regidos por tropismo que llevan a los parásitos por determinadas vías o los hacen permanecer en ciertos lugares. Mecanismos de acción. Los parásitos afectan al organismo humano de maneras muy diversas dependiendo del tamaño, número y localización. Los principales mecanismos por los cuales los parásitos causan daños a sus huéspedes son mecánicos. Los efectos mecánicos son producidos por obstrucción, ocupación de espacio y compresión. El primero sucede con parásitos que se alojan en conductos del organismo, como en la obstrucción del intestino o vías biliares por Ascaris adultos. El segundo ocurre con aquellos que ocupan espacio en vísceras, por ejemplo, invasión del cerebro por cisticercos. Y el tercero por compresión o desplazamiento de tejidos, como sucede por parásitos grandes como el quiste hidatídico. Traumáticos. Los parásitos pueden causar traumatismo en los sitios en donde se localiza, por ejemplo, Trichuris trichuria, que introduce su extremo anterior en la pared del colon.
Bioquímicos. Algunos parásitos producen sustancias tóxicas o metabólicas que tienen la capacidad de destruir tejidos. En esta categoría se encuentran las sustancias líticas producidas por entamoeba histolítica. Inmunológicos. Los parásitos y sus productos de excreción derivados del metabolismo producen reacción de hipersensibilidad inmediata o tardía, como sucede en las manifestaciones alérgicas a los parásitos o la reacción inflamatoria mediada por células granulomas presentes en la esquistosomiasis. Expoliativos. Estos mecanismos se refieren al consumo de elementos propios del huésped por parte de los parásitos. La pérdida de sangre por succión en el caso de las uncinarias. Inmunología. La inquietud sobre los aspectos inmunológicos en las infecciones por parásitos se inició con los trabajos clásicos de Ehrlich en 1907 sobre tripanosomas y luego con los de Serkin en 1910, quien inició estudios. Vamos a continuar.